Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando la grabación en la plataforma de YouTube o la plataforma Educatic. Nos encontramos en la tercera videoasesoría de teorías de la significación del semestre 2020 para el sistema de universidad abierta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos acompañan Felipe Chanes, Denis Solano, de la Luz, Gilberto Chávez, Miguel Ángel y Paola. Este, ahorita vamos a ver lo que es el tema de lo que es el recorrido narrativo o semiótico de Greimas. Entonces, se supone que, bueno, pues ya más o menos revisaron ahí los textos sugeridos, ¿no? Habíamos visto ya la parte inicial del curso, vimos la introducción a la semiótica, ¿no? Hasta casi llegar ahí con Peirce para entender un poquito el sentido ahí del derrotero. Ya vieron la parte hermenéutica. Y en esta parte, bueno, también cruzamos la parte estructuralista en términos de ver cómo se va construyendo un análisis posible. Por ahí en la plataforma, pues ahí se les sugirieron algunos videos, ¿no? Por ahí estaba el de Vladimir Prop, con un análisis de Disney que por ahí ronda en YouTube. También estaba por ahí una sugerencia ahí de Joseph Campbell, ¿no? Que también es una manera interesante de ver el análisis, pero ese va sobre el monomito. Entonces, bueno, esta es una perspectiva que la vamos a ver más bien desde la lógica semiótica. Quizá espero que no se me duerman al principio de la sesión porque sí es un poquito densa la parte lógica, pero vamos a ver de dónde viene esto, ¿no? Vamos a ver lo que es el cuadro lógico semiótico, la matriz actancial. Y pues bueno, nada más que si nos vamos a detener un poquito más con el cuadro lógico o cuadro semiótico para saber más o menos de dónde viene y hacia dónde va dirigido, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que la parte discursiva, ¿no? En el proceso de comunicación y del análisis del relato, implica dos modelos importantes a ver el día de hoy, ¿no? El modelo de Greimas dentro de la matriz actancial y el modelo lógico semiótico. Y el modelo lógico semiótico, pues bueno, tiene una herencia antigua desde la lógica, que se aplica un poco para dar el sentido de las oposiciones para Greimas, sobre todo para la matriz actancial, ¿no? Vamos a ir viendo toda esta parte del cuadro lógico, ¿no? Quizás el más complicado, debido a que pues es bastante antiguo, ¿no? Eh, Toda esta parte de algún modo se ve concatenada con la parte lingüística por los sistemas de oposición, eh, pero también converge con algunas partes que estaban sintetizadas en las categorías tanto de Aristóteles como de Kant en la parte pragmática, pero de algún modo es un lugar de convergencia, ¿no? Entonces vamos a dimensionar que entender este cuadro lógico semiótico para Greimas sería entender cuando un personaje de ficción pasa de un estado A a un estado X, en el cual pues hay elementos intermedios y contradicciones en su mismo camino. O sea, es un poco el sentido de entender esto, ¿no? Pero vamos a ir de lleno a ver cómo se da este cuadro lógico, ¿no? Aquí tenemos este, este cuadro como ejemplo, ¿no? Que es la parte dimensional lógica, ¿no? En donde se aterrizan dos categorías, ¿no? Tomando en cuenta a lo mejor las categorías kantianas, que son las de cantidad y cualidad.
pero que en la cantidad, pues bueno, está dimensionadas 3 categorías, de las cuales solamente aquí se va a aplicar la de los universales, ¿no? Y la de y las, y dentro de las cuales, y los particulares, ¿no? Que son la parte de hacia abajo. Y en su respectivo sentido estarán las categorías de cualidad, ¿no? En términos de afirmación, ¿no? Y de negación, ¿no? Vamos a ver que aquí hay cantidad y cualidad, donde pues se refleja lo que es totalidad, pluralidad, relación y negación. Las categorías son como cajas, ¿no? Son cajas donde vamos administrando el conocimiento, ¿no? Esto parte incluso desde la dimensión universal, ¿no? Lo vamos a ver más adelante un esquema, ¿no? Donde, por ejemplo, ponemos, todos son hombres, todos los humanos son hombres. Entonces, la condición predicativa de hombres, pues determina el conjunto primario que son humanos, ¿no? Este, bueno, tenemos, todos son hombres. Bueno, aquí tenemos dos conjuntos, ¿no? Entonces, tratando de ver la generalidad, ¿no? Veríamos que el campo mayor es humanos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a poner como A y esto como B, ¿no? Entonces, aquí está A, ¿no? El conjunto A es todos los humanos y la parte B, ¿no? Son hombres, ¿no? Entonces, por inferencia sabemos que aplica, ¿no? Esa es la parte de los universales que heredaron los griegos, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo más desglosadamente. Aquí puse el cuadro de clasificación lógica de juicios de Kant. Los que vamos a ver para este cuadro, pues es el de cantidad universal, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, todos los cuervos son negros. Expresa totalidad. Vamos a ver los enunciados particulares, que es un poco determinado por la partícula algunas, así como en lo universal son todos, ¿no? Algunas empresas no logran beneficios, ¿no? Nota una pluralidad, una utilidad. Y en la parte de cualidad nada más nos vamos a ir en lo afirmativo y en lo negativo, ¿no? Entonces, que puede determinar lo que es realidad o negación, ¿no? Esas son categorías de Kant, ¿no? Luego ya vimos que con Peirce hay tres categorías nada más que eran cualidad, existencia y relación, ¿no? Pero bueno, esa es otra dimensión. Entonces aquí, pensar en estas relaciones, ¿no? De opuestos, ¿no? O sea, ver las confrontaciones de enunciados, ¿no? Tanto en cantidad, universal como y su cualidad, afirmativa, ¿no? Universal, negativa o particular afirmativa, o negativa. Tiene un sentido, converge un poco con esta dimensión de teoría de conjuntos, ¿no? Hay maneras de entender esto. Yo voy a hacer aquí un paréntesis, un poquito para ver cómo lo podemos comprender. Primero lo vamos a hacer con las matemáticas, para entender un poquito, primero los universales, ¿no? Ustedes recordarán a lo mejor en la primaria, en la secundaria, que, bueno, existen números naturales, ¿no? Los naturales van del 1, 2, 3, 4 al infinito, ¿no? Y entonces de repente nos vamos complicando más la situación cuando vamos aprendiendo, ¿no? De repente nos dicen que existen los números enteros, ¿no? Los números enteros son aquellos que les podemos dar características entre positivos y negativos. Tenemos una pregunta. Miguel Ángel, ¿son como las tablas de verdad? Sí, precisamente ahí vamos. Ahí vamos a terminar. Vamos a ir dimensionando lo que es verdadero y falso, ¿no? Eso, al final un poco de este cierre, ¿no? Es un poco cómo explicar esa parte, ¿no? Bueno, lo viste en álgebra.
Sí, finalmente, recordemos que la semiótica es sinónimo de lógica, ¿no? Entonces, y si estamos en lógica, cuando vemos categorías, pues bueno, la lógica se mezcla mucho con la dimensión matemática, ¿no? Se puede demostrar matemáticamente, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Aunque estudien comunicación, pues no están alejados de las matemáticas, ¿no? Esta explicación la da un semiótico que se llama Mark Barbutt y que implica lo que es cómo explicar los universales a través de los números de los números matemáticos, ¿no? Tenemos los números enteros, entonces en donde tendríamos que el libro de entre los números enteros es el cero porque estamos hablando entre negativos y positivos, ¿no? Entonces, el equilibrio es el cero. De hecho, cuando hacemos, cuando precisamente ahorita lo que menciona Miguel Ángel, ¿no? Cuando vemos cuestiones de álgebra, lo que tratamos de equilibrar siempre es al cero, ¿no? Vemos una fórmula, ¿no? De ¿cómo se llama? Con la fórmula aquí algebraica del cuadrado, ¿no? Entonces, cuando lo transformamos en cualquier ecuación, la tenemos que igualar a cero porque lo que siempre hacemos en álgebra es simplificar. Entonces, en una operación básica matemática, ¿no? La lógica simbólica es sustituir números a veces con letras. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? A más cero es igual a, ¿no? Entonces, en la búsqueda del cero, ¿no? O sea, para llegar a igualar al cero, ¿no? Tendríamos que poner a menos a igual a cero, ¿no? Por tanto, el inverso aditivo de a, ¿no? O sea, no necesitamos ponerle el positivo, ¿no? Es un a negativo, ¿no? Es 3, ¿no? Por este lado, la relación contraria de a es a negativa y su relación cuantitativa es entera. O sea, en términos de los números enteros, ¿no? Pensando en la relación, podemos decir en un enunciado, toda A es un triángulo, o sea, como una generalidad, ¿no? Y por tanto, si encontramos un A menos, o sea, su contrario se refiere a que ninguna A es un triángulo, ¿no? O sea, tenemos un valor determinado, ¿no? Donde en un conjunto A, ¿no? Este, son todos de triángulos, ¿no? Entonces A, ¿no? Yo selecciono, ¿no? Entonces A es un triángulo, ¿no? Pero un menos A, ¿no? Estaría en otro conjunto, ¿no? O sea, no pertenece a esta dimensión, ¿no? Esa es la parte matemática que nos define que finalmente un entero tiene su inverso negativo, ¿no? Y es una dimensión entre todos o ninguno, ¿no? Y ahora vamos a ver otra dimensión, ¿no? Después vamos avanzando en las matemáticas, ¿no? La primaria y la secundaria nuevamente, ¿no? Y entonces de repente llegamos a los números racionales, ¿no? Y los números racionales, si se acuerdan, ¿no? Pues son aquellos números en los que nos quiebran la cabeza, que son las fracciones, ¿no? Los quebrados, ¿no? Entonces tenemos un pastel, ¿no? Una gráfica de pastel, ¿no? Entonces una parte de esto es una fracción del todo, ¿no? Entonces aquí tenemos un octavo, ¿no? Un octavo, ¿no? Es una fracción. Este, mm, que bueno, lo podemos dimensionar matemáticamente también en números decimales, ¿no? En donde podríamos decir, ¿no? Pues bueno, un octavo es a 0.125, ¿no? Entonces, en números decimales, ¿no? Pero la cuestión aquí, que luego no sé si jugaban ustedes en primaria con matemáticas, ¿no? Que bueno, de repente dicen en las matemáticas, ¿no? Tengo un montón de arena
¿no? Y yo quiero sumar más un montón de arena, un montón de arena más un montón de arena, ¿no? Si lo vemos, ¿no? En términos de números enteros, ¿no? Pues uno diría, pues, son dos, ¿no? O incluso de números naturales, ¿no? Pero de repente había esta dimensión, dice Miguel Ángel, sí, eso se llama desigualdad. Sí, efectivamente, sí, aquí lo interesante es ver cómo vamos dimensionando este carácter matemático al carácter que está intrínseco en la dimensión lógica, ¿no? Este, Podemos ver que estos números, ¿no? Pues de algún modo vamos dimensionando, ¿no? El campo de lo que son los términos, ¿no? Entonces, y bueno, las desigualdades, pues bueno, hay un orden a veces entre los valores, ¿no? Entonces, de algún modo aquí lo interesante es que, bueno, cuando hacíamos juego de primeros decías un montón de arena, ¿no? ¿No? Pues a lo mejor si lo ves en la totalidad, ¿no? Pues era un montón más grande, ¿no? O sea, es como una broma, ¿no? De niños, ¿no? Un montón de arena más un montón de arena sigue siendo un montón de arena porque yo estoy viendo la totalidad, ¿no? O sea, hay una totalidad ahí. Entonces, así como vimos que había números racionales, digo, números enteros que su opuesto es el cero, aquí buscar la relación de igualdad, ¿no? Se da en fracciones, en sumar todas las fracciones de la totalidad, ¿no? Entonces tenemos aquí el pastel, ¿no? Entonces la suma de todos esos me va a dar la totalidad de un entero, ¿no? Entonces los números racionales son los que fraccionamos, ¿no? Entonces, la relación, ¿no? Aquí dividida, ¿no? A, ¿no? Pues puede contener, una fracción de A, ¿no? O sea, puede ser X fracción, ¿no? Este, Aquí la relación, ¿no? Es que, por ejemplo, aquí tenemos en la igualdad, de una totalidad, ¿no? A sobre uno sobre uno pues es, igual a sobre uno, ¿no? Pero aquí lo complicado es que cuando, por ejemplo, podemos tener una representación, ¿no? Con el uno a veces nos hacemos bolas, entonces yo pongo otro número, ¿no? 3 a uno, ¿no? A un tercio, ¿no? Entonces llega una igualdad, ¿no? A la cuestión del entero, ¿no? Entonces, si yo suplanto los números simbólicamente, ¿no? Al entero de A, ¿no? Sobre una fracción de A, ¿no? Pues voy a tener mi totalidad, ¿no? Entonces, aquí, de manera matemática, ¿no? Entonces, lo que yo tengo es una relación entre una dimensión universal, ¿no? Afirmativa, ¿no? Como el positivo, ¿no? De un número, este, entero, ¿no? Con su inverso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el universo A todo A es un triángulo y pues bueno, aquí es ningún A es un triángulo, ¿no? O sea, pero si yo lo veo hacia abajo en la parte fraccional, ¿no? Puedo decir que de este conjunto puedo encontrar una que es un triángulo, ¿no? O sea, esta es una clase y esta es una subclase. Entonces, este universo contiene a este, ¿no? Entonces, del mismo modo la parte negativa, ¿no? Entonces, un número, por ejemplo, menos, ¿no? Pues, por ejemplo, una fracción de ese menos 3, ¿no? Pues, o sea, hay en esa totalidad, ¿no? O por ejemplo, un menos uno, ¿no? Pues la mitad de un menos uno, o sea, en la recta, ¿no?
Aquí tengo el -1, ¿no? Aquí tengo el 0, ¿no? Y a lo mejor aquí un medio negativo, ¿no? Pues todavía no llega al entero negativo, ¿no? Entonces, esa parte lo contiene, ¿no? O sea, es una fracción, ¿no? Entonces, en esta parte lo que estamos viendo es la dimensión de los universales y los particulares. Digo, a veces con esta es una dimensión posible para entenderlo, ¿no? Y luego vamos con las teorías de los conjuntos, ¿no? Bueno, y lo que va a llevar a lo que son las famosas tablas de verdad. Aquí tenemos finalmente una universal afirmativa que me determina una cantidad y cualidad, una universalidad negativa que denota cantidad y cualidad, una particular afirmativa que es una cantidad y una cualidad, y una particular negativa, una cantidad y cualidad, ¿no? Y las tablas de verdad se van a sustituir por letras, ¿no? A, E, I, O, ¿no? Entonces, y obviamente, pues bueno, estas tablas de verdad nos van a someter a que muchas veces, si yo afirmo una dimensión de esta, a veces otra va a estar contrapuesta o puede ser falsa, ¿no? Entonces, y es un poco lo que pasa aquí, ¿no? De hecho, esto pues, viene desde el Perihermaneas, ¿no? De Aristóteles, ¿no? Y pues bueno, es una expresión dada enunciativa, ¿no? Por un logos, ¿no? O apofánticos, o sea, que da una proposición que afirma o niega algo, ¿no? A través de un predicado, ¿no? Muchas veces bueno, ahí en la lógica, luego para argumentar lo que siempre buscamos son términos medios, ¿no? Y los términos medios son los que van a conectar muchas veces las enunciaciones, ¿no? Esto va a echar a un lado tanto lo que son los enunciados retóricos sofísticos o los enunciados, las falacias, ¿no? Que no tienen ninguna conexión en términos medios. Un término medio, en una explicación muy sencilla, ¿no? Es que tenemos un conjunto, ¿no? Entonces, ahorita por ahí tengo esta gráfica, pero de una vez la pongo, ¿no? Una X, A, B, ¿no? O sea, lo universal sería la X, ¿no? ¿No? Así como los mortales. Y aquí tendría a Juan en el A y el B sería a lo mejor los humanos, ¿no? Juan es humano, por lo tanto es mortal, ¿no? Porque este término de extensión va a afectar el conjunto, ¿no? A lo mejor Juan podría estar en una dimensión particular, ¿no? Afirmativa, ¿no? Es parte de ese conjunto, ¿no? Si estuviera fuera del conjunto, a lo mejor estaría en una negativa, ¿no? Vamos por partes, ¿no? Vamos a ir viendo esta dimensión, ¿no? Aquí tenemos todo hombre es justo, que es una dimensión afirmativa, ¿no? Frente a ningún hombre es justo, ¿no? Entonces aquí las contrapondríamos, ¿no? La A, ¿no? Y la E, ¿no? Y entonces aquí difieren tanto en cualidad como cantidad. Entonces, y si yo de ese conjunto, ¿no? Precisamente lo que hice con el cuadro, ¿no? De composición, pues bueno, algunos es la dimensión particular de ese mismo conjunto, ¿no? Un poco para ver aquí, pues bueno, es la relación, lo que son las contrarias, ¿no? ¿No? Son dos opuestos, ¿no? Las subalternas, ¿no? Que determinan el conjunto, las contradictorias, ¿no? Son aquellas que confrontan el universal afirmativo frente a la particular negativa, ¿no? Y pues bueno, a veces se pueden hacer conversiones, ¿no? Que es los términos, ¿no? Hombres y justos son lo que a veces se va a tratar de dar en una relación
en una relación, ¿no? A través del verbo son, ¿no? O del es, ¿no? Entonces, estos finalmente son términos medios, ¿no? Que a veces en los silogismos tenemos que aplicar en una argumentación. Mira, aquí tenemos ya los diagramas de Venn y es precisamente aquí un término menor, ¿no? Pedro, por ejemplo, está en el centro, ¿no? Español es un término medio, ¿no? Y un término mayor, ¿no? Es europeo, ¿no? El término mayor va a afectar al término menor, ¿no? Entonces, por extensión, ¿no? Pedro es europeo, ¿no? Aquí realmente lo tenemos visualmente, pero dices, yo digo Pedro es español, ¿no? Y yo digo, pues los españoles son europeos, ¿no? Entonces, en el silogismo yo relaciono como término medio en las dos oraciones, ¿no? Pedro es español, la parte predicativa, ¿no? Se puede encontrar tanto en una dimensión de sujeto en la, en la general, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, la universal, mayor, ¿no? Sería los españoles son europeos, ¿no? Pedro es español, ese es el caso, ¿no? Tenemos aquí europeo como un término mayor, ¿no? Los españoles, ¿no? Es un término medio que encuentra tanto en el primer antimema como en el segundo, ¿no? Y la conclusión, ¿no? Este es el caso y esta es la conclusión, ¿no? Pedro es europeo, ¿no? Entonces, en este diagrama de Venn, los universales pues aplican a un conjunto determinado, ¿no? En la gráfica, por ejemplo, de la E, ¿no? Por ejemplo, con la negativa, ¿no? Es que, bueno, aquí me desfaso la letra que está acá adentro. Dice todos los, bueno, aquí es la relación entre soy y predicado, ¿no? ¿No? Todos los hombres no son mortales, ¿no? O ningún hombre es mortal, ¿no? Entonces, estos dos se confrontan, son dos conjuntos, ¿no? Que a lo mejor, en esta condición, ¿no? No hay ninguna, relación que me conecte, ¿no? En términos, ¿no? Por la negación, ¿no? Están fuera de los conjuntos, ¿no? El negativo y el positivo, ¿no? En un particular, por ejemplo, la condición predicativa pues puede afectar al sujeto, ¿no? Del conjunto, de un conjunto determinado, ¿no? ¿No? La parte predicativa es que son mortales, ¿no? Algunos hombres, ¿no? Son mortales, ¿no? Entonces la parte que importa es esta, ¿no? En un diagrama de Venn, ¿no? Y en la negativa, ¿no? Aquí otra vez me lo desfaso, S y la P. Entonces algunos hombres no son mortales, o sea, los que, digamos que aquí están los mortales, ¿no? Pero algunos no son mortales, ¿no? A lo mejor son dioses, qué sé yo, ¿no? Es una condición de algunos sobre el predicado, es una condición negativa sobre el predicado, está fuera de lo que afecta, ¿no? Y precisamente aquí es esta confrontación de las tablas de verdad, ¿no? Si ya es en la relación de los cuadros, ¿no? Si una dimensión es verdadera, ¿no? Hay algo que pueden ser falsa, ¿no? Por ejemplo, aquí en el cuadro, ¿no? A, y O, ¿no? En la universal, ¿no? Si esta es verdadera, esta debe ser falsa, ¿no? O sea, todos los hombres son ninguno, ¿no? O sea, se contraponen, ¿no? Si la E es verdadera, pues esta es falsa, ¿no?
Si la A es falsa, ¿no? En la posibilidad, la E, por ejemplo, hay algunos dimensiones, ¿no? Que por ejemplo, si esta no estoy seguro de que es verdadera, ¿no? O sea, es una falsedad, ¿no? Entonces esta podría ser verdadera o falsa, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, los hombres son verdes, ¿no? Los hombres son verdes, ¿no? O sea, pero esto es un enunciado falso, ¿no? Entonces, ningún hombre verde, ¿no? O sea, puedo estar seguro de que todos los hombres son verdes, ¿no? O sea, estoy seguro de que el enunciado de que algo que me afirma que todos, ¿no? Pues eso es falso, ¿no? O sea, no existe. Pero tampoco puedo determinar que por ello, ¿no? Entonces ningún hombre es verde. O sea, podría ser, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, si esta es falsa, ¿no? Pues tampoco podría determinar que son todos, ¿no? O sea, más o menos aquí lo interesante es ver esta tabla de contradicciones, ¿no? También con las partes subcontrarias, ¿no? Eh, las particulares, ¿no? Si la I es falsa, ¿no? Pues pasa, si la I es falsa, ¿no? Este, la O debe ser verdadera, ¿no? Y lo mismo pasa, así como cuando lo veíamos en las contradictorias, ¿no? Digo en las contrarias, ¿no? Y cuando lo confronto, a la dimensión hacia abajo, ¿no? O sea, y de la totalidad, ¿no? Yo expreso relación, entonces esta tiene que ser verdadera, ¿no? Todos los hombres son mortales, ¿no? Entonces esta fuerzas, ¿no? Juan es mortal, tiene que ser verdadera, ¿no? Y lo mismo en hacia abajo, ¿no? En las negativas, ¿no? Y bueno, pues hasta este momento pues hemos visto la parte lógica, ¿no? La aplicación semiótica tiene que ver con términos de oposición, dado que el mundo lo comenzamos a separar no por su contenido, sino la forma que se opone a otras, ¿no? Eso es lo que veíamos la clase anterior, ¿no? En términos de James Leff, ¿no? En donde, pues, por ejemplo, cuando yo entiendo lo que es la mesa, lo confronto a la no silla, ¿no? O sea, hay un término de relación ahí, ¿no? Entonces, en estos términos ya va a ser un poquito más sencillo, ¿no? Ahorita la explicación un poco dura, lógica, ¿no? A lo mejor es cansada, ¿no? Pero bueno, cuando vemos términos ya conceptuales, ¿no? El bien, ¿no? Y el mal, ¿no? A lo mejor son elementos semánticos que se contraponen, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí una particularidad, ¿no? Del bien, ¿no? Una persona que es bien, ¿no? Buena, ¿no? Pues yo puedo poner, Juan es bueno, ¿no? Pero puede ser una parte, o la bondad, ¿no? Puede ejemplificar a Juan, ¿no? Pero a lo mejor Pedro es malo, ¿no? Entonces, de ese punto determinado de clases, ¿no? En la totalidad, pues no me dice en el conjunto bien, ¿no? Pues a lo mejor puede haber que alguien, tengo la variedad, ¿no? De elementos de que puedan haber, o sea, que tengo el conjunto mal y el conjunto del bien, ¿no? Entonces aquí estoy seguro de que podría ser que aquí hay un no malo, ¿no? Como contradicción de esta, ¿no? Y aquí podría haber un no bueno, ¿no? Entonces aquí hay una relación de elementos de contradicción, ¿no? Y una complementariedad aquí, ¿no? Obviamente, a lo mejor lo más lógico en términos de lo que veíamos de A, ¿no? Y una parte de, una fracción de A, ¿no?
pues sería que esto fuera el no bueno, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hace el cuadro semiótico es que invierte, ¿no? La relación determinada por la sustancia de esto, ¿no? Digamos que los invierte, ¿no? Pero funciona del mismo lado, ¿no? Para entender un poquito mejor la parte conceptual, la parte semántica. Entonces aquí es lo que decíamos, ¿no? La silla, ¿no? Puede estar en relación con una mesa, ¿no? Pero la mesa es la no silla y la silla es la no mesa, ¿no? Entonces, del mismo modo que una persona buena tiene una oposición a una persona mala, lo cual diría que una persona buena es una no mala o una mala es una persona no buena, ¿no? Pero bueno, esto es una posibilidad, ¿no? Es una dimensión particular posible. Y aquí, pues, la ruta de Gray-Más, pues lo que implica es la cantidad y la cualidad para diferenciar en términos semánticos, ¿no? Y esto a lo mejor tiene que ver, por ejemplo, lo que son funciones, ¿no? Por ejemplo, el conjunto A puede determinar acá 1, 4, 6, ¿no? Y el conjunto B, ¿no? Puede tener X números, ¿no? Y entonces de estos números, pues a lo mejor hay una categoría, ¿no? Que implica aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, del conjunto libertad, pues bueno, podría ser la obediencia, ¿no? ¿No? Frente al castigo, pues a lo mejor está implicada la desobediencia, ¿no? O sea, de esa variable, ¿no? O sea, una particularidad, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí tenemos otra manera de afectar, ¿no? De S1, S2, no S2, no S1, ¿no? A veces se le suplanta ahí, ¿no? Entonces, aquí establecemos una dimensión binaria, ¿no? Entonces, son opuestos, ¿no? Dimensiones dicotómicas. Y pues bueno, o sea, socialmente, esto a lo mejor lo podemos tener mucho por sentido común, pero pues bueno, o sea, el hecho de que hayamos explicado todas las tablas de verdad es que tiene una implicación lógica que se puede incluso graficar. Um, Porque generamos tablas de verdad a través de un concepto. Y bueno, pues ya llegamos a la parte a lo mejor bonita, sencilla, ¿no? Para los que no les gusten las matemáticas, que es toda esta parte de la dimensión narrativa, ¿no? Vamos a retomar lo anterior, no lo dejamos ahorita en el tintero, ¿no? Para hacer esta paréntesis sobre la matriz actancial, ¿no? Greimas nació en Rusia, ¿no? Y falleció en París en el 92, ¿no? Es un referente de la escuela estructuralista, ¿no? Donde pues retoma Saussure a James, ¿no? Y otras ideas de contemporáneas como de Lévi-Strauss, ¿no? Saussure pues ya a lo mejor lo vieron en lenguaje, cultura y poder, ¿no? Que es toda la parte de lengua y habla, ¿no? En las dicotomías básicas, ¿no? De James pues ya vimos lo que es expresión y contenido, que James pues es el personaje que hace fina la dimensión de lengua y habla, ¿no? Y luego está Levi-Strauss, que va a ser el puente entre tanto de James Lev y Propp para llegar a Greimas, ¿no? Y bueno, a Greimas su modelo ha sido poderoso porque, pues bueno, lo que establece es una lógica semántica, ¿no? Ya luego hay un Greimas 2 que se retoma pues ya en sus últimos años, ¿no? Incluso post-mortem, ¿no? Con Fontanil, ¿no? De lo que es la semiótica de las pasiones, ¿no? Que ya es un modelo ya más cercano a la pragmática, pero aquí lo que tenemos en esta parte fuerte, ¿no? Es un modelo generativo, ¿no? Que incluso traslada como una parte cognitiva, ¿no? Y pues bueno, las pasiones están intrínsecas por los significados o la semántica de los conceptos. Entonces, para ver la matriz actancial, ¿no? Donde vemos estos ejes, ¿no? El eje de la comunicación, el eje del deseo y el eje del poder, ¿no? Pues no son gratuitos, ¿no? O sea, primero tenemos que ver que, así como veíamos en James Webb, ¿no? Que las funciones son las acciones que concatenan las operaciones sintagmáticas, o sea, las palabras, ¿no? Si yo pongo la casa,
es porque esta palabra está en femenino y es un singular. Y esto va a tener una determinación de que esto tendrá que estar femenino y en singular, ¿no? Entonces esta partícula tiene relación como funtivos, ¿no? Entonces, del mismo modo, cuando encontramos un relato, ¿no? Las funciones son las acciones que determinan que cada personaje pueda, así como pueda mezclarse uno con otro, ¿no? Están determinados en relación con otros, o sea, de manera del relato, ¿no? Este, dice Miguel Ángel, bueno, sí lo vi en que lo viste en teorías de la comunicación, ¿no? No, que bueno, es todos estos conceptos de lo que es toda la dimensión, por ejemplo, de la visión estructuralista, cuando bueno, al final de teorías de la comunicación uno, se ve lo que es después del Mass Media Research, ya comienzan a dar paso al estructuralismo, y en el estructuralismo, pues ya menos comienzan ustedes a ubicar la dimensión de quién fue Saussure, quién fue James, quién fue Barthes, todos los estudios culturales de Europa, ¿no? O sea, tienen una implicación ahí muy fuerte, ¿no? Y muy preponderante dentro de los análisis del discurso, ¿no? Luego hay confusiones porque luego hay textos como el de Florence Toussaint, en donde, por ejemplo, ubica a Humberto Eco dentro del estructuralismo. Y pues bueno, a veces, y bueno, es cierto que sí tiene raíces, Humberto Eco, ¿no? En el estructuralismo, aunque a veces termina siendo más una dimensión pragmática, ¿no? Aunque bueno, tiene sus asegúnes, ¿no? Hay unas críticas que yo le hago a Humberto Eco sobre la parte de interpretar a Peirce, ¿no? Pero pues bueno, precisamente ahí es donde sirve mucho cómo hacemos las categorizaciones generales, ¿no? Para ver Humberto Eco, ¿no? Eh, volvieron a matar a Humberto Eco, ¿no? Porque falleció hace dos años, ¿no? Entonces, o ya tiene rato, ¿no? Entonces, y de repente ahorita hasta da risa loca, ¿no? En las redes, ¿no? Que cuando repostean noticias, viejas, ¿no? Dices, uy, bueno, ajá. Entonces ya lo revivieron, ya lo mataron de nuevo, ¿no? Entonces, un poco de risa loca, porque bueno, así luego pasa, ¿no? Con las noticias, ¿no? Entonces, que bueno, otra cosa sería el efecto Mandela, ¿no? De que cuando crees que alguien, ya murió, ¿no? Y de algún modo, luego muere, ¿no? Pero bueno, aquí Humberto Eco falleció pues hace, 4 años, ¿no? En 2016, ¿no? Nada más que, este, pues de repente alguien postea algo y se hace viral. Bueno, son fenómenos de las redes, ¿no? Que luego ustedes tendrán que revisar más en teorías de la comunicación 3, lo que es el rumor y pues bueno, a lo mejor hasta la agenda setting, ¿no? Pero bueno, ahí es interesante, ¿no? Vamos a iniciar aquí con Vladimir Prop. Espero que hayan revisado ese video muy interesante, incluso, no sé, eran de unos estudiantes de una universidad, eh, latinoamericana, ¿no? Donde ponen los ejemplos de Disney, ¿no? Y la verdad es muy interesante toda esta parte porque el cuento fantástico, Vladimir Prop, fue un estudioso de los cuentos rusos, del cuento maravilloso ruso, en donde lo que trataba de indagar eran las estructuras fundamentales que componen a un cuento. Y el cuento, bueno, quizá no es como ahora ya nos llega, ¿no? O sea, porque a veces el cuento, luego hay cuentos de Vasiliev, ¿no? Que luego son terribles, donde luego vas siguiendo un personaje fársico y luego lo terminan matando, ¿no? Entonces dices, pero los cuentos para niños eran, em, ¿cómo se llama? Pues aleccionadores, ¿no? Y a veces crueles, ¿no? O sea, pensemos en los cuentos clásicos tipo, Pinocho, o lo de los hermanos, bueno, ese es de Caldeiro, creo, o de los clásicos de hermanos Grimm, en donde, pues bueno, a veces, habían muertos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces
hay incidencias, ¿no? Entre el cuento de terror, ¿no? Y incluso el cuento infantil, ¿no? Por ejemplo. Pero toda esa estructura clásica, pues a veces era muy repetitiva porque los cuentos se daban de manera oral. Y entonces de manera oral, pues bueno, a veces reflejaba las culturas de los pueblos, el campo, etcétera, ¿no? Entonces ahí, de algún modo, eh, por ejemplo, Disney, pues sí pecan luego, ¿no? Por ejemplo, el cuento de Hans Christian Andersen, ¿no? De la sirenita, pues el cuento original se hace espuma, ¿no? Entonces, y al final la salvan, ¿no? Pero bueno, entonces es como que después de la era victoriana, en la era eduardiana, ¿no? En el siglo XX ya comienza a cambiar mucho el cuento. Entonces también a inicios del siglo, pues, por ejemplo, Peter Pan ya tiene una estructura. Bueno, era una obra de teatro, ya luego se hizo el cuento, ¿no? Pero ya es más afable, ¿no? Incluso hasta retratan ahí el buen salvaje con Tiger Lily, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en esa dimensión, pues, aunque respetaban algunos esquemas de la literatura clásica, ya es más suave, ¿no? Como dice Miguel Ángel, ¿no? Pues Disney maquillaba, ¿no? Las historias para hacerlas más sosas e ingenuas, ¿no? Entonces, pues, sí, claro, en esa dimensión, pues, estoy de acuerdo, Miguel Ángel, ¿no? O sea, sí pasa mucho que se hace un estándar, ¿no? Incluso la mayor parte de historias fílmicas, ya cuando ve las películas al inicio, ya sabe más o menos en qué va a terminar. Esa es un poco la pena que sufrimos los que estudiamos comunicación. Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Que bueno, aquí el Vladimir Prof va a encontrar 31, 32 funciones, o sea, como acciones de un posible relato. Y hay que aclarar que estas funciones no necesariamente son secuenciales, o sea, las puede contener un relato. Por ahí, en la plataforma creo que le daba una sugerencia, ¿no? No para el trabajo, ¿no? Ni en la tarea, ¿no? De que revisaran por ahí si podían, ¿no? La película de Kubo, ¿no? De la leyenda del samurái. O por ejemplo, la otra, bueno, la de Coco también es otra, ¿no? Que tiene una estructura del cuento, ¿no? Pero, o, o esta de Ana y Hugo o algo así, ¿no? De una animación mexicana que también tiene la estructura del cuento, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, sobre todo la película de Kubo, ¿no? Eh, tiene una estructura muy fundamentalmente cercana a Vladimir Prop, ¿no? Porque sí opera con diversas funciones, ¿no? Por ejemplo, este es un niño que, pues bueno, tenía, este, mm, bueno, no estaba con el papá, nada más vivía con la mamá, entonces ahí sabía que, pues, el papá, pues, estaba afuera, ¿no? Entonces había un alejamiento, ¿no? Tenía prohibido, quedarse, creo que en la noche, ¿no? Ahí, por ejemplo, el personaje, ¿no? Transgrede la prohibición, ¿no? Y, pues, bueno, ahí, hasta ahí pues va más o menos secuencial, ¿no? Pero de repente, cuando vemos aquí la cuarta función, interrogatorio del villano, pues esa parte sucede mucho después, ¿no? En la película, no sucede luego, ¿no? Y recibe la información, ¿no? Entonces también eso acontece en esa película, pero pues bueno, es una estructura, pues por ejemplo, ver o leer o entender a Prop es el spoiler, ¿no? De cualquier historia que más o menos vamos a encontrar, ¿no? Entonces estas funciones, ¿no? Por ejemplo, pues las podemos encontrando, ¿no? El engaño del agresor contra su víctima. Ya lo vieron en el video, pero pues bueno, aquí, este, vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? Cómplice a víctima, fechoría causada por el agresor a uno de los miembros de la familia, carencia de algo. Ahorita vamos a ir con los ejemplos. Bueno, estas eh, sirve, pues para que luego revisen la grabación con calma o si es que no tienen tiempo de revisar el libro, ¿no? Pero vamos a ir ahorita con los ejemplos, ¿no? Este, voy a adelantar esta parte, ¿no? Y que bueno, pues son estas 32 funciones, ¿no?
Pero, por ejemplo, aquí funciones de alejamiento, ¿no? Pues, por ejemplo, el principito se va de su mundo, ¿no? Para alejarse de su rosa y reflexionar, ¿no? Transgresión o prohibición, ¿no? La Caperucita Roja va por el camino del lobo, ¿no? De la cual la madre le había dicho que no fuera, ¿no? Un interrogatorio, pues por ejemplo en la película Shrek, ¿no? Lord Farquaad tortura a la gallita de jengibre, ¿no? Para obtener información. Este, la función del engaño, ¿no? La masa de Blancanieves se convierte en una vieja vendedora de manzanas, ¿no? Partida del héroe, ¿no? Pues Shrek sale de su pantana para ir a rescatar a Fiona, ¿no? Función de recepción del objeto mágico, ¿no? La historia de Coraline cuando, pues, por ejemplo, recibe un objeto donde puede ver cosas ocultas. Función de combate del héroe y villano, ¿no? Úrsula y Tritón combaten por Ariel, ¿no? Función de vuelta del héroe a casa, ¿no? Shrek regresa a su pantano. Em, Cumplimiento de la tarea, Shrek rescata a Fiona, ¿no? Este, cumpliendo su palabra, ¿no? Función de descubrimiento, ¿no? Del matrimonio del héroe, Shrek se casa con Fiona y tienen hijos. Eh, bueno, de esto lo interesante, ¿no? O sea, a lo mejor ahí podemos enarbolar los 32 funciones como veían en el video, ¿no? Pero aquí lo interesante es ver lo que estas funciones necesitan para mezclarse, ¿no? Y son las esferas de acción. Entonces hay 7 funciones, ¿no? La primera pues es el agresor o el malvado o el antagonista, ¿no? Y aquí se va a perder también mucho a los personajes, ¿no? De los 12 pasos del héroe, ¿no? De los que vieron también de Joseph Campbell, ¿no? Por ejemplo, aquí el agresor puede ser la sombra, ¿no? Aquí el donante o proveedor, ¿no? Que es el ayudante, ¿no? Que por ejemplo en Campbell es el maestro, ¿no? Entonces, y que aquí, pues bueno, es alguien que va a ayudar al héroe, ¿no? El, aunque bueno, a veces el donante, puede ser también el auxiliar, ¿no? Pero bueno, permite al héroe llegar a su destino, ¿no? Aquí lo que tenemos más bien con el donante es que a veces le da un objeto, ¿no? La princesa y el padre, que es un bien amado o deseado. Al final, pues todas las historias, ¿no? Se quedan con la princesa, ¿no? De hecho, el cuento clásico siempre van por la princesa o regresan con el mandato del padre, ¿no? El mandante, pues a veces también puede ser el papá quien envía a su hijo por alguna cuestión, ¿no? O por ejemplo, este, mm, no sé, el papá de Hansel y Gretel, ¿no? Que los va a perder el bosque, etcétera, ¿no? La esfera de acción del héroe, pues es la principal, ¿no? Quien llevamos, ¿no? Durante toda la historia. Y el falso héroe, ¿no? Que es una séptima esfera de acción, que a veces mucho del cuento tradicional a veces señalaba que el falso héroe pues a veces aparecía, ¿no? Alguien se quería hacer pasar por el héroe y de repente era un engañador y era parte aliado del malo, ¿no? Tenemos ¿cómo se llama? Participación de Felipe Chanes, dime, Profe, ¿ahí se escucha? sí, sí, sí. Bueno, quizás sea un poco lógico, pero en el caso de los antihéroes como Deadpool, las funciones aplican igual. Digo, quizás esté de más el comentario, pero sí, ¿no? Ah, Digo, ok. un antihéroe no, pues, no genera un propósito, por ejemplo, mandado por un heraldo, ¿no? Que le diga, ¿sabes qué? Esta es tu misión. Más bien lo hace por cuenta propia. O sea, esas acciones se le pueden atribuir a Deadpool, por ejemplo, ser su propio heraldo. Ah, ok, vamos a ir viendo esa parte, ¿no? Digo, en el cuento tradicional de Prop, sí establecía como el héroe, etcétera, ¿no? Porque sí había como un eje moral, ético, ¿no? Pero ahora que mencionas este tipo de historias que son más complejas, yo puedo decir que,
como que los valores que están alrededor del personaje de Deadpool, por ejemplo, independientemente de que le valga a gorro si se muere alguien, ¿no? Si un viejito lo están asaltando y se está cambiando de traje, pues obviamente eso confronta, ¿no? Bueno, ahí eh, a lo mejor, digo, aquí voy a hacer dos paréntesis, ¿no? Primero, las estructuras sobre las historias, ¿no? A lo mejor, obviamente no parten con prop, ¿no? Parten desde Aristóteles en la poética, ¿no? En la poética establece dos géneros básicos, que es la comedia y la tragedia, ¿no? Y ahí el héroe trágico en la tragedia, pues finalmente muere, ¿no? O sea, el oráculo ya te demuestra qué es lo que va a pasar, etcétera, ¿no? La tragedia está dimensionada por las virtudes y mientras que la comedia está dimensionada por reflejar los vicios. Entonces el héroe, por ejemplo, en la tragedia, pues a veces confronta eso, ¿no? Cuando ya llegamos a géneros híbridos, ¿no? Como a veces son tragicomedias, ¿no? Pues a veces te pueden dar risa, pero a veces son personajes muy duros. Por ejemplo, los road movies, ¿no? Que es una derivación, por ejemplo, de los western, ¿no? De los, pues no sé, un road movie es una película donde ves todo el trayecto de una historia y van viajando, etcétera, ¿no? Y por ejemplo la película de Logan, la tercera de Wolverine, en road movie, y es un personaje trágico, ¿no? En donde, por ejemplo, se confronta ahí con un personaje que es a lo mejor sensible o risorio de la niña, ¿no? Que es como que genera situaciones cómicas que él no puede aceptar, ¿no? Entonces, muchas veces los road movies son tragicomedias, ¿no? Y en esa dimensión, pues sí se van acercando, ¿no? Bueno, dice Miguel Ángel, ¿no? Por ejemplo, el bueno, el malo y el feo. Sí, es una tragicomedia. Están buscando un dinero, hay un personaje bueno, ¿no? O bueno, al menos va dirigiendo, ¿no? Está que bueno, esa es una saga, ¿no? Porque es una trilogía, ¿no? Fistful of Dollars y el bueno, el malo y el feo, y ahorita no me acuerdo la otra, pero eh, sí el establecimiento de los personajes está muy definido, ¿no? Hay muy, muy claramente quiénes son los buenos y los malos, ¿no? Y pues lo interesante es, por ejemplo, el Clint Eastwood, que es un personaje serio, ¿no? Pues cuando está con el otro, el personaje chistoso, pues lo está confrontando en situaciones que, pues, así como que pues, te da risa, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Entonces una tragicomedia, ¿no? Pero ahí finalmente el héroe no es trágico, porque, pues, bueno, no, al menos sabes que sigue, ¿no? Sigue vivo, ¿no? Entonces, el personaje clásico trágico de las tragedias griegas, ¿no? O sea, el oráculo te decía, pues te vas a morir y pues, o te va a pasar esto y no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, es una determinación un poco para entender a los personajes, ¿no? Clásicos, ¿no? Entonces, respondiendo un poco esta pregunta, ¿no? Que nos hace Felipe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Deadpool, no? O sea, eh, en esta dimensión ahora que vamos a ver ya, ahorita vamos a entrar a la parte de Grey Mass, es que no importa que tu personaje sea bueno o malo en términos éticos. Tú vas a poder construir una matriz actancial si, por ejemplo, es más, podemos entender, vamos a irnos incluso más al extremo, ¿no? Vamos a poner a Thanos, ¿no? Thanos puede ser, incluso podría ser nuestro héroe, ¿no? Incluso ahora, como hasta mucha gente lo tomó paradójicamente como un héroe, ¿no? Porque esa dimensión, lo implica o lo mete intrínsecamente, ¿no? En eh, por ejemplo, en un perfil, ¿no? De la gente tiene que entender que la naturaleza tiene un camino, etcétera, ¿no? Tiene un eje lógico, ¿no? Racional, ¿no? Entonces podríamos justificar podríamos hacer una historia contando la heroicidad de Thanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De cómo salvó el universo, etcétera, ¿no? Con las gemas, ¿no? Entonces, ahí sus ayudantes los podemos ver, pues a lo mejor está la hija, ¿no?
bueno, la hija mala, ¿no? Ahorita que se me olvidó su ¿Nebula? nombre. Nebula, sí, sí, sí. Este, aunque en algún momento fue la otra, ¿no? La de los guardianes, ¿no? Entonces, este, pero ella, pues bueno, ella sería un falso héroe para Thanos, por ejemplo, ¿no? Porque dice, pues si tú estabas conmigo y tú me traicionaste, ya te fuiste con los guardianes de la galaxia, ¿no? Entonces, ahí lo interesante, por ejemplo, ver en Deadpool, no importa qué tantas tonterías haga, ¿no? Sino que también va a tener tiene su ayudante, ¿no? Que es el de la cantina, ¿no? Tiene, y por ejemplo, pues, eh, podri- pues en la de Wolverine 1 sale, ¿cómo se llama? Deadpool es malo, ¿no? Sí, ¿No? con De hecho, Gavito. es interesante. Ajá, entonces es muy interesante esa relación, ¿no? Entonces, porque pues, dices, pues ahí están contando la historia de Wolverine, pues ahí funciona en la película, ¿no? Y pues de repente ves Deadpool, pues cómo es bueno o es malo, ¿no? Y al final creo que en la película le dan un toque demasiado suave, ¿no? O sea, de hecho es muy light el Deadpool de la película, aunque es un Deadpool, pues quizá un poquito más cercano a un cómic, ¿no? Porque bueno, ¿qué es lo que pasa en los cómics en los años 80? Que los cómics son de contracultura, ¿no? Por ejemplo, The Dark Knight, ¿no? De Miller, ¿no? Pues es una crítica brutal, ¿no? El capitalismo, ¿no? O Alan Moore, ¿no? Es una crítica bestial, ¿no? En Watchmen, ¿no? O sea, y además una crítica bestial a los personajes de héroes, ¿no? ¿No? O sea, la película de Snyder de Watchmen es muy mala adaptación, es muy mala, ¿no? Porque Alan Moore nunca planeó darles poderes a los personajes. Los únicos que tienen poderes en el cómic de Watchmen es Ozymandias y Doctor Manhattan, ¿no? Y Ozymandias es realmente alguien el mito de Ozymandias es alguien que sabía poder hacer un truco, ¿no? Y pues cuando ves la película, cuando lo hacen, no te causa extrañeza porque en los 10 primeros segundos ves que el comediante rompe un muro, ¿no? Y dices, pues eso, el comediante es un ser humano vil y, o sea, ahí es una sátira, ¿no? De los personajes, ¿no? En el cómic, ¿no? Y y Alan Moore es muy crítico, ¿no? En esa dimensión, ¿no? O sea, los cómics de Alan Moore son críticos, ¿no? Pero ahí lo que pasa en esa inercia, ¿no? Un personaje como Deadpool entra en esa dinámica, ¿no? De contracultura, ¿no? Entonces también en ese sentido, ¿no? Esa dimensión, ¿no? Este, entonces, pues va por ahí. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Ya casi acabamos, pero bueno, vamos a ir con los ejemplos, ¿no? Dice Miguel Ángel, bueno, el feo también es malo. Sí, sí, nada más que el feo ahí en la estructura, si lo analizamos desde Aristóteles, lo que tiene el feo es una estructura de los vicios, porque él es nada más avaricioso. Y pues él pues va a tratar de sobrevivir, ¿no? Para ganarse el dinero, ¿no? Y el malo, ese sí, desde el principio sabes que mata, ¿no? Y ese no es un malo fársico. El feo es un malo fársico, ¿no? Y el otro sí es un malo perverso. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Es un poco en la teoría dramática, ¿no? Y el otro sí lleva un camino recto, ¿no? El Clint Eastwood, ¿no? Y dice, bueno, parece spoiler, a mí no me gustan ese tipo de películas, pero suena interesante, ¿no? Bueno, aprender esta parte es spoilearnos, ¿no? Las películas, ¿no? Ya después de esto, pues, como no es que le perdamos el sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos ejemplos, ¿no? En Grey Mass, ¿no? El hada mágica contra Shrek es un agresor, un proveedor, las hermanas de Coraline, las hermanas que le dan a Coraline un objeto, un auxiliar, pues el gato negro que habla con Coraline, ¿no? La esfera de acción del héroe, pues por ejemplo Shrek, ¿no? El mandante, pues Lord Farquaad envía a Shrek, ¿no? Para salvar a Fiona. El falso héroe, ¿no? Pues por ejemplo,
Anakin, ¿no? Que se vuelve el malo, ¿no? O sea, ese es el conflicto, ¿no? Estaba pensando un poco en los videojuegos, ¿no? Que, bueno, la trilogía de Star Wars, las precuelas, pues no fueron muy airosas. Ya no hablemos de las nuevas, ¿no? Tan terribles, ¿no? Pero, hay un videojuego que se llama StarCraft, ¿no? Por ahí ya tiene mucho tiempo, ¿no? Pero, este juego sí retrata muy bien como que a lo mejor lo que hubiéramos esperado de Star Wars, ¿no? De cómo un personaje bueno llega a la corrupción de incluso traicionar a sus amigos. Bueno, ahí StarCraft pues, ahí es un videojuego que habla luego de traiciones, ¿no? Hay un político, pero ahí la mala, la que se vuelve pues falso héroe, pues es una que se llama Kerrigan, ¿no? Que se vuelve así como es como el Darth Vader, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ahorita me acordé de esa dimensión, ¿no? Y bueno, pues Levi-Strauss retoma a Prop, ¿no? Dice, pues si Prop analizaba los cuentos, dice Levi-Strauss, yo voy a analizar los mitos, porque los mitos tienen una estructura más o menos parecida a los personajes, ¿no? A la matriz actancial. Entonces, primero, Greimas va a desprender estos conceptos que son el armazón, el mensaje y el código para ir entendiendo cómo se va dando, ¿no? El armazón es como la estructura formal, como entre un antes y un después de un personaje, ¿no? Ahí vemos como el cuadro de oposición, ¿no? Era bueno y luego se volvió malo, malo, bueno, etcétera, ¿no? Un mensaje, pues es la parte semántica, ¿no? La significación derivada de ubicar las relaciones semánticas discursivas, ¿no? O sea, una misma estructura, la isotopía narrativa, o sea, como una unidad dentro de la narración y una estructura que es la isotopía, por ejemplo, en texto, ¿no? Que hace que, por ejemplo, haya secciones, ¿no? Es decir, pues aquí en la parte uno pasa esto, ¿no? De hecho, por ahí, cuando tengan tiempo de ver el capítulo, no se vean a Ricky Morty, ¿no? Pero, por ejemplo, la temporada 4 el capítulo 6 es o sea, sería obligado que lo vieran, ¿no? Para entender mucho qué es lo que está pasando en la estructura, ¿no? Del relato, ¿no? Porque Dan Harmon, pues tiene un método relativo a la dimensión de estructura del relato. Entonces, todas esas historias de Rick y Morty están contadas más o menos por una estructura, ¿no? Donde hay elementos que son repetitivos, ¿no? Donde hay un factor que altera la situación, luego hay cosas raras, luego tratan de volver a la normalidad, pero hay un sacrificio y luego pues, las cosas han cambiado, ¿no? Entonces vean el capítulo bueno, ya por ahí, rondando en internet, ¿no? Salió en Adult Swim, ¿no? El capítulo 6 de la temporada 4, habla de un tren, ¿no? Pero ese tren es una metáfora narrativa, ¿no? Y hace una crítica sobre las estructuras narrativas del relato, precisamente, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, la estructura que vieron de también de los 12 pasos del héroe, pues por ejemplo están como contadas en partes, ¿no? En esta parte hay una estructura, luego en esta otra, etcétera, ¿no? Y luego aquí hay un desenlace, ¿no? Pues más o menos es la estructura básica de Prop. Lo que hacía Levi-Strauss, pues es comenzar a determinar los mitemas, ¿no? En términos de que, pues bueno, un personaje confrontaba al padre, luego hay un regreso, etcétera. Finalmente, lo que tratamos de entender a través de esta relación sintagmática, ¿no? Es el código, ¿no? Incluso hay Humberto Eco, pues por ejemplo, también hacía mucho énfasis en estudiar los códigos, ¿no? Entonces ya hay una dimensión, en esa parte, ¿no? De entender lo que son valores, las rupturas, las pruebas, etcétera, ¿no? Este, dice David Verdín, una crítica al cliché modelo monomito como recurso agotado, sobreexplotado. Sí, 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 sí. Pues sí, la mayor parte de historias aplican eso, ¿no? Dice Miguel Ángel, pues Star Wars aplica eso, ¿sí? Sí, o sea, lo interesante, y ahí pues quizá no es por defender a George Lucas de la nueva trilogía, ¿no? Por ejemplo, al menos George Lucas creo que sabía dónde terminaba el episodio, dónde terminaba el episodio 3, ¿no? O sea, de las
tres precuelas que hizo, pues por ejemplo, La venganza de los Sith fue creo que la mejor de esas tres películas, ¿no? Pero pues bueno, ahí quería experimentar más cosas, ¿no? Entonces, bueno, episodio uno pues fue como una pérdida de tiempo, ¿no? Es como mi pobre angelito en el espacio, pero y pues ya y las últimas tres películas que hizo Disney, pues realmente fueron copia de la copia de la copia, ¿no? Entonces, la verdad, sí, yo no le veo mucho sentido, ¿no? Esas películas, aunque tratan de ver, ¿no? Es más, yo la última ya ni la vi, ¿no? O sea, no, me negué rotundamente, ¿no? O sea, este, digo, a lo mejor la vería en pirata en algún momento, pero no, o sea, creo que mi defensa es no, o sea, aunque bueno, yo lo que explicaba en algún momento, pues es como, la última trilogía es como cuando tú compras un juguete, ¿no? Y creas tu propia historia, pero no es canon, ¿no? O sea, compras tus figuras de acción, estás viendo así explotar las cosas, pero pues, dirán lo que quieran, pero pues no las hizo su creador, ¿no? Al menos podemos decir que las precuelas de el propio creador, ¿no? Y entonces, pues no vale mucho el sentido, ¿no? Porque pues sí, ya es lo que dice Miguel, pues sí, es un refrito de las seis, ¿no? Y sí, pues también es lo que yo me imaginaba, ¿no? Pero pues bueno, eso es un poco para ir viendo toda esta parte, ¿no? Entonces, esto cuando entendemos cómo armamos esta dimensión, ¿no? Entonces, esta es la parte sintáctica, lo que es el nivel discursivo, sintáctica, el nivel superficial, que sería una parte semántica, y aquí más, pues como es semántica de significado, y aquí sería como semántica lógica. Que si es semántica lógica ya estaríamos como abordando en la parte pragmática, pero bueno, ahí le dejamos ahí. Entonces vamos a ir con la matriz actancial. Y ahora sí ya retomamos esta parte, ¿no? Del esquema de oposición. Y aquí vemos, pues, por ejemplo, la cuestión de cómo los elementos generan contradicción. A veces hay una dimensión en donde, pues, por ejemplo, Caperucita, ¿no? O sea, se confronta a su parte como rebelde, ¿no? Desobediente, ¿no? Para entender que a través de esa ruta, ¿no? Pues, por ejemplo, rompió la regla, ¿no? De irse por el camino, ¿no? Camino corto, ¿no? Desobedeció, ¿no? Que era un poco la lección que quería dar el cuento, ¿no? Como los valores, ¿no? Y al final se dio cuenta que hay que obedecer las reglas, ¿no? Hay algunos personajes como, por ejemplo, bueno, Anakin, por ejemplo, ¿no? Es obediente, luego se vuelve rebelde, ¿no? Desobediente, ¿no? Se queda aquí hasta Darth Vader, ¿no? Y al final, pues llega al perdón, ¿no? En el episodio 6, ¿no? Y ya obedece las reglas, ¿no? Eh, Vamos a ver que, por ejemplo, aquí están estos tres elementos: el eje del deseo, del sujeto al objeto, del eje del poder, que es del ayudante al oponente, ¿no? Y del destinador al destinatario, que es como el mandador el mandador o el padre en la dimensión de prop, ¿no? Quien envía al personaje, ¿no? Y pues por ahí cuando revisaron el monomito, pues también con la estructura ahí que explican de Adam Sandler, ¿no? Pues se dan cuenta que también está el extrema actancial, nada más que está explicado desde Joseph Campbell, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite hacer esta dimensión, ¿no? Es estructurar una historia, ¿no? Por ejemplo, el episodio 4, ¿no? De Star Wars, ¿no? Luke Skywalker, ¿no? O sea, en la primera, en aquella película del 77, donde todavía, cuando salió en el cine, todavía no le ponían episodio 4, solamente se llamó Star Wars, ¿no? Ya después en el 81, le pusieron episodio 4 cuando salió en video, etcétera, ¿no? Su objeto era salvar a la princesa y detener al régimen, ¿no? ¿Quién la mandaba? Pues el mensaje de la princesa Leia, ¿no?
ahí a través del R2D2, ¿no? Destinatario, pues era la base de los rebeldes, la galaxia, ¿no? El ayudante era Obi-Wan, ¿no? Y el oponente, pues Darth Vader, ¿no? Entonces ahí era una matriz axial muy, muy sencilla, ¿no? Y ahora bien, si nos salimos del relato, ¿no? Aquí vamos a ver como las aplicaciones pragmáticas que pudiera tener esto, ¿no? O sea, si ustedes en algún momento se dedican a la comunicación política y piensan asesorar campañas, ¿no? Pueden usar cualquier personaje, ¿no? Entonces pueden usar, por ejemplo, AMLO, ¿no? Este, aquí no importa que sea de cuál partido, ¿eh? No, o sea, pudo haber sido aquí el del PRI o el del PAN, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí esta es una matriz donde el sujeto pues, era el héroe aquí, AMLO, ¿no? El objeto es acabar con la mafia del poder, ese era el discurso, ¿no? Y el destino, bueno, dice Miguel Ángel, ¿y qué AMLO no es el villano a la vez? Bueno, ya en una matriz actancial vamos a ver que a veces pueden ser el mismo, ¿no? Pero si tú lo manejas en una campaña como el mismo oponente, entonces estás haciendo mal la campaña, ¿no? Porque precisamente lo que la campaña de AMLO es poner como oponentes a los adversarios, ¿no? Así, a la mafia del poder, ¿no? O sea, ese hay que construirlo. Y digo, en una película, ¿no? Así, pues a lo mejor como si es un personaje esquizofrénico, pues obviamente a lo mejor lo puedes poner, pero por ejemplo no sé, la de la película esta, el Club de la Pelea, por ejemplo, ¿no? Pero ahí hasta eso le tienes que poner un personaje, o sea, le tienes que poner un personaje quién era, ¿no? El destinatario, pues aquí era el pueblo de México, ¿no? El ayudante, pues a lo mejor los miembros del partido, ¿no? Y el oponente, pues la mafia del poder. Pero aquí es lo que veíamos, por ejemplo, con la parte de Deadpool, o podemos poner, por ejemplo, aquí a Thanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice Miguel Ángel, me refiero a que hace lo contrario a lo que prometió, voté por él y me despido. Pues bueno, eso es, digo, más allá de la interpretación política, o sea, si ustedes van a chambear en cualquier campaña, ¿no? Pues, o sea, pues ha sucedido con cualquier candidato, ¿no? Pues imagínate cuánta gente votó por Peña Nieto hace 8 años, ¿no? Y pues igual, ¿no? Se vio defraudada, etcétera, ¿no? O sea, no importa, no importa. O sea, ese es el problema un poco. O sea, aquí no estamos hablando de ética, ¿no? O sea, en este factor, ¿no? Porque, o sea, quizás lo que se entiende mucho en la parte semiótica es que a lo mejor aquí hay una estructura, ¿no? O sea, tú puedes poner un malo y podemos hacer una campaña aquí a favor del sujeto héroe Salinas, ¿no? Salinas de Gortari, o por ejemplo Trump. O sea, lo que deben de ustedes tener muy claros es manejar estos elementos y a lo mejor si someten este esquema actancial a lo pragmático, ¿no? O hay historias, ¿no? Que son terribles, ¿no? Por ejemplo, en alguna película donde puedes poner al malo como que te va siguiendo la historia, como los psycho thrillers, ¿no? Entonces en esa dimensión no importa, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, o sea, pues ustedes pueden tener la dimensión ética, pues, por ejemplo, de pues, no trabajar para algún partido, ¿no? Pero ahí la cuestión es que de todas formas, aquí si yo fuera asesora ahorita de imagen, del presidente, pues es que alguien no está haciendo su chamba, ¿no? Porque la diferencia es que los otros presidentes, pues tenían su esquema actancial, ¿no? Aun cuando estaban en el poder, en manejarlo de una manera, ¿no? En determinar, por ejemplo, no evidenciar sus propias contradicciones, ¿no? ¿No? O sea, este, eso es ya, no quiero meterme en los juicios políticos ahorita, porque, pues, bueno, no es la materia, ¿no? A lo mejor, ya si se quieren quedar al rato a la materia que imparto de introducción al pensamiento político, pues bueno, a lo mejor, ahí sí de viva voz comentamos algo
señalaba Woldemer, ¿no? Sobre toda la parte. Pero aquí en la parte de comunicación política yo sí tendría que determinar los ejes, ¿no? O sea, construir esta historia, ¿no? O sea, sobre todo ahorita con la pandemia no se ha construido muy bien la historia políticamente, ¿no? O sea, en términos de la matriz actancial. Eso sí lo puedo ver como analista de comunicación en esa parte, ¿no? O sea, esto es porque, pues bueno, la parte fue un ejemplo que ya conocemos de la campaña, ¿no? Cómo sucedió. Hasta ahí funcionó. Esto fue funcional y dio, y fue efectivo. Y eso sí funcionó. Ahorita podemos ver que tampoco como sujeto de oposición no existe, ¿no? Y bueno, pues bueno, a nivel discursivo, pues bueno, esa es lo que vamos a ir llegando aquí, que el cuadro de oposición y la matriz actancial, ¿no? Pues tienen una dirección de la comunicación, ¿no? O sea, el programa narrativo podría contarse de muchas maneras diferentes, cambiando el nombre de los personajes y los escenarios. Y aquí ubicamos que hay un enunciador que sería el autor, la enunciación que sería el discurso y el enunciatario que sería el lector de la recepción. Aquí ya vamos a ir luego conectando lo que son las lecturas postestructurales, como por ejemplo las dimensiones de Paul Ricoeur, las vamos a ver más adelante, ¿no? Que son las tres mímesis. Pero eso ya, cuando vemos la parte del enunciatario, pues a lo mejor la parte formalista rusa, pues Bakhtin, ¿no? Hacía un poco ahí del análisis de la recepción, pero por ejemplo en la parte del texto hermenéutico, pues bueno, ya sería Ricoeur, ¿no? Entonces aquí ya vamos cerrando, ¿no? En el caso de Greimas ubicamos el cuadro semiótico que tiene su base en el cuadro lógico, por eso un poco la reiteración, ¿no? De los elementos, ¿no? Si le hurgamos vamos a ir a Aristóteles y Kant, ¿no? Y pues bueno, este modelo de análisis se ofrece como un análisis del discurso, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, nada más. De repente hay personas que lo aplican hasta el performance, pero de repente no tiene mucho sentido ver una matriz actancial, por ejemplo, en un video, por ejemplo, de gatos de YouTube, ¿no? Por ejemplo, porque ahí sí, si bien, por ejemplo, ahí podemos ver estructuras narrativas en donde, por ejemplo, el ayudante podría ser el mismo personaje, ¿no? Este, pues, por ejemplo, una matriz actancial, ¿no? De un gato que rompe un florero, ¿no? Pues el objeto es romper el florero, ¿no? Este, el destinatario es el mismo gato, ¿no? El destinador y el destinatario es el mismo, bueno, aquí sería el flor, ¿no? El ayudante es el mismo, ¿no? Pero si igualamos todo, ¿no? Pues entonces, y el villano, pues a veces es el mismo, ¿no? Que se cae, ¿no? A lo mejor por ahí cae un poco lo que tú señalabas, ¿no? Con el AMLO, ¿no? El AMLO actual, ¿no? Que a lo mejor él mismo se contradice, ¿no? Pero entonces, si aplicamos todos esos elementos, ahí sí tiene fallas el modelo de Greimas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí no puedes hacer análisis, por ejemplo, de una poesía, ¿no? Entonces ahí sí sería como algo extraño, ¿no? Y bueno, pues aquí, hasta aquí le dejamos. Pues bueno, aquí están los textos, ¿no? De Margot Bigot, por ahí, para entender o recuperar todavía las partes ahí de la estructura y expresión y contenido, ¿no? El texto de Jordi Navarro, ¿no? De narrativa audiovisual a veces explica un poquito más sencillamente la parte de Greimas, pero en función ya de la parte visual, ¿no? Eh, el texto de literatura universal, pues luego es muy sencillo también es de bachillerato. El de Sechetto, pues bueno, es una compilación para ahí de Greimas. Bueno, el texto de Greimas que está ahí de la interpretación del relato mético es un buen texto, ¿no? De leer directamente al autor, ¿no? Gutiérrez Sainz sirve mucho para ver la parte de lógica, ¿no? Teoría de conjuntos, etcétera. Jean-Marie Floch aplica el modelo grimasiano a la parte de publicidad. Y bueno, y el texto de Vladimir Prop de morfología del cuento. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta hasta aquí. Digo, me dio gusto que fueran participando y preguntando sobre estos personajes, porque acá está esta dimensión, ¿no? Entonces, sí ayuda mucho a implicar, ¿no?
cómo vamos construyendo un relato, ¿no? Y y pues cuando a lo mejor tengan que escribirlo, pues bueno, hasta ahí, pues bueno, podrá servirlo, ¿no? No sé si tengan alguna duda, pregunta, si no, pues bueno, ya damos por terminar la sesión. Ahorita tengo otra a las 11 si se quieren quedar adelante, ¿no? Pero, pero bueno, de algún modo es importante, me gustó que Miguel Ángel lo relacionas con la parte de matemática que ya conocías, pero bueno, pues bueno, Felipe Chanes nos pregunta, eh, con respecto a la tarea, ¿podemos hacer el análisis con las funciones de prop? Sí, bueno, nada más no pierdas de lado, es posible que lo hagas con prop siempre y cuando no hagas no pierdas de vista cuál es la ubicación de los conceptos, ¿no? Prompt hace un análisis semiótico y pues bueno, de algún modo pues sí se implica, ¿no? Dice Pau, quedaron claros estos temas gracias a los ejemplos de películas y cómics. Ok, qué bueno. Esto es mucho de cultura popular, ¿no? Y conocimiento de lo popular como Star Wars y que lo relaciona. Pues sí, o sea, esto es muy de la mano. Esta es ya de las partes ya más relajadas de semiótica. O sea, de hecho vamos ya como en bajada, ¿no? Ya vimos las partes más complicadas, la parte epistemológica. Digo, Roland Barthes también es muy sencillo. También Barthes aplica mucho el análisis narrativo, pero bueno, Greimas es el que se lleva el crédito. Bueno, sin más, pues entonces les agradezco a quienes nos acompañaron. Bueno, por aquí hay compañeros ya de la siguiente clase, pero bueno, ya, eh, bueno, les doy gracias a Felipe Chanes, David Verdín, Denis Solano, eh, Fabián de la Luz, Gilberto Chávez, Marco Antonio Palas, Miguel Ángel, Paola. Perfecto, entonces nos vemos la siguiente clase. Entonces, y pues bueno, aquí terminamos con la clase de teorías de la significación, tercera sesión. Nos vemos y seguimos en contacto. Muchas gracias.